Experiencia Contable. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto que ha nacido sin fin de lucro, con el fin de compartir conocimiento, de aprender juntos del área de la profesión de contaduría. Les cuento que somos el primer programa que se ha transmitido por redes sociales como el Facebook, YouTube y por Radio Costa Rica. Así que ya tenemos 8 años de estar compartiendo con ustedes y el día de hoy vamos a continuar con los temas de educación. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a compartir el tema de aspectos tributarios relacionados con la gastronomía. ¿Y qué es gastronomía? Queremos enfocarlo desde los restaurantes, las sodas, los catering, todo lo que es la parte de este servicio tan importante que ahorita está en un levantamiento después de lo que es pandemia. Y el día de hoy tenemos a un colaborador que ya todos conocen, que estuvo conmigo mano a mano en pandemia. No sé cuántas veces lo llevé al programa cuando estuvimos en pandemia, y que se lo voy a agradecer montones siempre. Es el máster Marco Antonio Vargas Siles. Él es contador público, autorizado, especialista en impuestos, es socio fundador de Vargas y Vargas y amplia experiencia en diferentes actividades como esta la que vamos a ver hoy, asociaciones solidaristas, empresas comerciales y otros. Así que Marcos, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y conversar sobre este tema tan importante que el día de hoy muchas empresas pequeñitas, medianas y grandes se han ido levantando. Muchas gracias, Ivette, y bueno, agradecer a todos los que están el día de hoy acompañándonos en este programa. Y sí, efectivamente es uno de los, yo diría que uno de los sectores más dinámicos de la economía, la parte gastronómica. Yo tuve la oportunidad hace algunos años de estar en la Cámara de Restaurantes y en aquel momento hablábamos de que habían alrededor de 20,000 puestos de comida, obviamente desde la ventanita hasta el restaurante formal, ¿verdad? Y es que es muy usual que muchos costarricenses vean eso como una alternativa para salir adelante, ¿verdad? En su economía. Y es que es atractivo, Marco, porque siempre se ha dicho que la alimentación da más del 100% en ganancias. Sí, es cierto y tampoco es cierto, ¿verdad? Vieras que la experiencia es que es un mercado muy competitivo, ¿verdad? Y si no está muy bien gestionado, es usual que estos negocios no tengan un rendimiento apropiado. Hay mucha gente que lo hace muy bien y hay gente que no lo hace tan bien. Inclusive, digamos, las estadísticas de restaurantes que abren y cierran es muy alta. Digamos, eso tal vez no se nota tanto, ¿verdad? Porque normalmente uno tradicionalmente tiene como unos restaurancitos que uno va constantemente, pero sí es muy frecuente que se abren y se cierran. Pero bueno, no vamos a hablar de las cosas feas, vamos a hablar Sí. de lo... Un día de estos hubo una charla que me llamó mucho la atención, que cómo hacer para que su restaurante no quiebre. Y eso es un punto que se mezcla la parte financiera, la parte fiscal, la parte de compromisos como la caja, que son parte del diario vivir de estas actividades como son los restaurantes. Entonces, más bien, esta palabra gastronómico, ¿qué podríamos resumir o qué tipo de locales o actividades comerciales se reúnen en esta palabra? Sí, gastronomía se entiende obviamente todo en torno a la comida, sin embargo, como vos decís, tiene muchas aristas, ¿verdad? Está el tradicional restaurante, pero también están las operaciones que no tienen un espacio físico, sino que solo se dedican a pedidos. Hay muchas empresas que operan de esa forma, inclusive hay unas experiencias muy interesantes de personas que lo que hacen, por ejemplo, en la parte nutricional, es te hacen un menú y te llevan la comida, el desayuno, almuerzo y cena si querés toda la semana. No tienen un restaurante físico, pero tienen eso. Sí, sí, sí. La otra parte... Los que no nos da tiempo a cocinar. Exacto. Y bueno, eso es un enfoque, digamos. Está la gente que se dedica obviamente a la que combina la alimentación con el entretenimiento, los salones, digamos, principalmente. Casi todo se da en torno a eso. Los mismos hoteles y Eso le iba a preguntar si los hoteles formaban parte también, de este grupo. claro, porque una de las partes de sus ingresos más importantes es la parte gastronómica. Y muchos hoteles lo que hacen es, dan espacios físicos por el consumo que se obtiene. Entonces, es decir, gira en torno a la comida realmente, la posibilidad de utilizar esos espacios físicos. Entonces, y hay que recordar que obviamente nosotros estamos en un país turístico, obviamente con una amplia oferta, y yo lo veo de esta manera. Hay que, de alguna manera lo hemos visto así en oficina,
existen dos mundos, ¿verdad? El del turismo, llamémoslo así, rural, de playa, que su mercado meta son normalmente extranjeros, que no tienen un mercado cautivo, que normalmente facturan en dólares inclusive, ¿verdad? Y tenemos obviamente los que se encuentran en la zona de San José, que sí tienen un mercado cautivo, es decir, normalmente son clientes frecuentes, etcétera, se factura en colones, muy susceptibles a temas de precio, ¿verdad? El cliente está atento a ese tipo de cosas. Entonces es una dinámica bien interesante ver los dos mundos. Y pues obviamente también el mundo gastronómico, como tú te podrás imaginar, están pues los restaurantes, llamémoslo así, top, ¿verdad? Que tienen un mercado meta muy exclusivo, pues obviamente tienen una composición de precios en su menú bastante agresiva. Y pues están obviamente de ahí para abajo todos los restaurancitos, sodas y demás que tienen obviamente un mercado. Entonces, si vos me preguntas, yo creo que uno de los primeros elementos desde el punto de vista financiero, ya vamos a hablar de temas fiscales, que es el tema del programa, es saber en qué mercado estoy yo para ubicarme precisamente cuál debe ser mi estrategia para atraer, digamos, el mercado donde esté. Bueno, definitivamente no es lo mismo, ¿verdad? Exacto, digamos cuando, bueno, desde el enfoque de asesoría, cuando llegan este tipo de emprendedores que quieren abrir sus negocios, ya sea un catering, sea comida en la ventanita, ¿verdad? O sea, ya abrir un restaurante como tal, viene la parte tributaria. Entonces, sabemos que estamos divididos en el régimen tradicional, en REA y el régimen simplificado. Todos van por el pagar menos impuesto, que es la verdad, que es lo que primero nos dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendación se le puede dar a este tipo de actividades que lo haga de una manera correcta, que sea realmente la obligación tributaria que debe de realizar, ya sea régimen simplificado o tradicional, que es lo que normalmente ellos se inscriben? Sí, esa parte es bien importante. Casi todos los restaurantes cuando inician, obviamente, y cualquier negocio que inicie en la parte fiscal siempre va a querer pagar lo menos posible impuestos en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Exacto. Y sí, existe esa alternativa del régimen de tributación simplificado, que es una alternativa viable siempre y cuando se cumplan las condiciones. Aparte de los parámetros del régimen de tributación simplificado, hay que recordar que hay dos claves, ¿verdad? Que es el parámetro del valor de cada ítem en el menú en un restaurante y de un bar, porque lo separan, ¿verdad? En un restaurante es 1.5% de un salario base, esto como 6.000 colones si no estoy mal, y de un bar es de un 1%, digamos, si no estoy mal, digamos, creo que sí, esos son los porcentajes, si no, ahorita lo confirmamos. Pero entonces, esos dos parámetros, ¿por qué eso es tan importante, Ivette? Porque es muy usual, digamos, que lo primero que pregunte un restaurantero es, vengo con una idea, tengo ganas de hacer esto, y entonces uno tiene que ubicarlo y decir, bueno, en ese escenario estarías en ese régimen, pagando tus impuestos, y en ese escenario, el régimen de tributación simplificado, estarías bajo estos impuestos, si fuera el caso. Y hay una realidad práctica, evidentemente, cuando uno inicia un proyecto gastronómico, la competencia, como te decía, es importante y lo que más se quiere es maximizar el precio, es decir, que el precio de cada plato sea yo el que me quede con el cobro y no pues Hacienda, obviamente, porque cuando yo entro en el régimen tradicional tengo que incluir pues obviamente el 13%, ¿verdad? Y eso encarece el precio del plato. Entonces, por eso es que yo te digo que tengo que ubicarme muy bien en el concepto que yo quiero. Si yo tengo un concepto que permite que mis clientes estén dispuestos a pagar una suma de dinero, pues no digamos elevada, pero que supera, digamos, ese monto de los 6.000 colones, 6.000 y algo, pues claramente entonces yo voy a apostar en un mercado meta un poquito más exclusivo, tal vez más dispuesto a pagar por un almuerzo, de todo, que normalmente entonces van a ser clientes que no tienen una frecuencia permanente, ¿verdad? No es el típico que todos los días va a almorzar a la soda, entonces probablemente ahí yo voy a estar en el régimen de tributación simplificado. Pero detrás de eso, y siempre la parte de impuestos tiene un componente, vos lo dijiste muy bien, la parte administrativa. Porque yo lo primero que entonces le digo yo a un cliente restaurantero, ¿cuál es tu menú y cuál es tu estrategia sobre ese menú? ¿Verdad? Yo tengo que tener presente que si yo tengo un tope, por ejemplo, y quiero estar en el régimen de tributación simplificado, probablemente mi menú tiene que estar diseñado para que los costos sean los adecuados para lograr eso. En eso para hablar de la parte comercial, ¿verdad? Inclusive ahora que vos hablabas de la diversidad, no hablamos de comedores institucionales, que es otro mundo también, Exacto. que tiene que ver con comida, que tiene que ver con empresas. Normalmente esos están sometidos a un costo muchísimo más elevado, porque es muy normal que dentro de las empresas, los comedores institucionales, no reditúen igual que un restaurante.
Y digamos en el caso, visualizándonos que el más usado, que es el que más he visto en los pequeños, es el régimen simplificado, ¿verdad? Donde nos indican que las compras son las que van a ir directamente al cálculo de la declaración. Ujú. Recordemos que ahí van a entrar la parte de alquileres, es un gasto, no es una compra directa, pero para nadie es un secreto que este tipo de negocios siempre andan buscando lo más barato para bajar los costos, que se van a la feria del agricultor, que se van a locales no tan oficialmente, digámoslo así, ¿verdad? Entonces cuando le llega a uno como contador todas las facturas, de usted se queda viendo como un abanico diciendo qué facturas incluyo en la declaración del régimen simplificado. Claro. Entonces uno asesora a los clientes, pero obviamente ellos como dueños de este tipo de actividades van a buscar cómo bajar esos costos. No, y normalmente es, bueno, a él le voy a comprar la cosecha de las frutas, la congelo y con eso hago los frescos naturales del mes. Entonces, ¿cómo hacemos para empatar esa parte de bajar los costos, pero a la vez cumplir con las obligaciones tributarias? Sí, ese tema que tocas es, vamos a ver, y siendo muy transparentes, es una realidad, ¿verdad? Es decir, normalmente lo que sucede con ese tipo de clientes es que las compras formales, es decir, las que derivan de una factura electrónica, ¿verdad? Son las que, claro, no estoy diciendo que eso es lo correcto, pero el usual, ¿verdad? Mientras que esas ferias o esas compras en ferias del agricultor o inclusive en otros del régimen de tributación simplificado, una carnicería que no emite una factura electrónica, pues normalmente la gente lo omite. Yo les voy a ser muy honesto, obviamente no voy a decirles vaya, corran y hagan, o sea, debería ser lo correcto, pero siendo muy sincero, también hay que tener claro, digamos, que eso en veces puede provocar que los excluyan del régimen. Pero sí hay que tener cuidado, no es la primera experiencia, yo he tenido experiencias de Hacienda recalificando a gente que está en el régimen, porque Hacienda detecta, obviamente, un volumen de compras importante y ellos obviamente hacen análisis. Me tocó ver un caso donde Hacienda llegó y dijo, bueno, vamos a ver, usted me reporta estas compras. Ya yo hice un estudio de a quién está comprando usted. Y ya yo fui a su restaurante, usted tiene vegetales, nunca he visto compras de vegetales, nunca he visto compras de esto. Entonces, Hacienda llegó y hizo una presunción, no terminó en un cobro adicional, pero sí le hizo una presunción y una advertencia que obviamente estaba identificando indicios de que no se estaba reportando todas las compras. Porque, a ver, como todo en este mundo, no hay nada oculto. Y Hacienda dice, bueno, usted compra solo arroz, esto, y qué pasó con los vegetales, con las frutas de los frescos que usted vende, etcétera, etcétera. Entonces sí hay que tener un poco muy al tanto, muy al pulso, y ahí entramos los contadores. Yo soy de la idea, hay un error conceptual y siempre se dice que el régimen tradicional no requiere contabilidad. No, para efectos fiscales, claramente, ¿verdad? Cualquier negocio requiere una contabilidad. Los bancos lo están pidiendo. Yo hace poco tuve que presentar unos estados financieros hasta con notas del régimen simplificado. Claro. Y ahí es otro elemento y por eso quería traer ese tema a colación, donde Hacienda puede hacer un cruce. Exacto. Porque entonces yo sí llevo una contabilidad formal, porque tal vez el dueño tiene un préstamo, porque quiere lo que fuera, digamos, en una cuenta. Y hay que recordar que Hacienda puede solicitar esa información a las entidades financieras. Entonces, como todo este tema, en algún momento podría darse la situación que lleguen a cruzar estos datos y determinar obviamente que hay o que tienen que recalificarlos del régimen de tributación simplificado. Entonces, yo el consejo que les podría dar es, pues llevemos un detalle bastante minucioso de las compras, una contabilidad bastante bien hecha y asesoremos a nuestros clientes cuando el riesgo exponencial es muy alto, ¿verdad? Para no cometer una imprudencia respecto a decir, porque hay gente que en veces como que se engolosina con el tema y dice, no, aquí nunca nos van a pescar. Y ya les digo, he tenido la oportunidad del otro tema que es normal ver en el régimen de tributación simplificado en gastronomía y es que empiezan con un negocio, les va bien y abren otro. Sí, hace poco tuve una experiencia no muy bonita, que ahí es cuando no lo escuchan a uno y uno le pasa las de la mamá y le dice, se lo di. Exactamente. ¿Verdad? Uno a veces suena así como cuando la mamá lo regañaba a uno. Yo los vi con tanta ilusión abriendo el nuevo local porque les iba muy bien en el otro y yo me quedaba viendo, con solo verlo era en un segundo piso y yo dije, la rampa, o sea, no les van a dar oportunidad para
no les van al permiso de funcionalidad, la patente. Después estaba cerca como un consultorio o algo, la de licores, no va a salir. Entonces, que vean que este lugar es muy solo y empezamos y ellos no, lo abrieron así, duró 3 meses abierto. ¿Y qué pasó? El otro local tuvo que pagar Absorber la torta del primero que se cerró. Entonces, claro, estaban las cuentas por cobrar y pagar relacionadas, ¿verdad? La famosa, que al final generó una pérdida que la absorbió el otro restaurante. Entonces, te iba muy bien eso, pues espere, tranquilo, escuche cuáles son los gastos reales, cuáles son las obligaciones tributarias, cuál es la responsabilidad, porque es una sociedad, tienen impuestos a las sociedades, la responsabilidad de inscribirlo también ante la sociedad. Todas esas cositas suman y ahí es cuando uno asesora, pero la emoción gana, digámoslo así. Sí, no, y hay que tener cuidado porque muchas veces, de nuevo, cada vez está la hacienda con más posibilidades de información. Hay que recordar, digamos, es muy normal, hay que recordar que el primer caso de gente en la cárcel por evasión fue el régimen de tributación simplificado, ¿verdad? Eso no se nos tiene que olvidar. Hoy Hacienda tiene otras herramientas, tenemos el beneficiarios finales, entonces es muy normal que IBE tiene un primer restaurante y quiere abrir otro, y entonces normalmente la gente tiene la inocencia de abrirlo a nombre de la misma persona, entonces, y perdió. Entonces ahí empezamos con elementos que tenemos que tener cuidado, inclusive que no lo están haciendo aquí, pero es una técnica que están usando en España, y ya escuché al director de Hacienda hablando de eso aquí en Costa Rica, redes sociales. Entonces es muy normal que ponen restaurante X, locales tales y tales, entonces, y todos en régimen simplificado. Y todos en régimen simplificado. Muy curioso. Esa es una pregunta que hacen mucho. ¿Cuántos locales puedo tener abiertos en régimen simplificado con el mismo representante legal? Solo uno. Digamos, el régimen de tributación simplificado está diseñado precisamente, es como los taxis de alguna manera, ¿verdad? Sí, exacto. Es un régimen que está diseñado y pensado para esas personas que autosubsisten con un negocio de estos. Pero digamos que la visión de la ley es el que tiene más de uno o dos negocios, pues ya entonces no es tan pequeño, ¿verdad? Porque hay que recordar que dentro de los parámetros que tiene el régimen de tributación simplificado es que no tenga más de 5 colaboradores. Pero cuando ya usted está pensando en varios locales y demás, entonces parece ya que no es un negocio tan pequeño. Entonces obviamente la ley lo recalifica al régimen tradicional. Exacto. Muchas gracias a todos los que nos están viendo por redes sociales. Saludos a don William Daniel, que siempre está con nosotros desde Esparza, a don Jesús Macís, a Ingrid Patricia, a don Jorge Mario Berríos, que colabora mucho con sus consultas, doña Marielos también hoy nos acompaña, Corella, don Carlos Rodrigo desde Heredia, que ya casi es la final. Y a Luis Valverde, buenas noches a todos los que están conectados el día de hoy. Les recuerdo que estamos también en nuestro canal de YouTube, donde pueden repasar esta charla y otras que tenemos casi 300 en el canal de YouTube, por en todos estos años que hemos aprendido juntos temas diferentes relacionados con nuestra profesión. Así que muchas gracias a todos los que se conectan. Recuerden compartir siempre los programas y dárselos a aquel contador que ustedes consideran o estudiante que necesita aprender también de este tema. Don Marco, hoy había una pregunta en redes sociales sobre la famosa retención o impuesto al servicio. Uh-huh. Entonces nos preguntaban que si el del régimen simplificado tenía que cobrarlo, si realmente era un impuesto que formaba parte de la base para el cobro del IVA. Entonces, ¿cuándo se cobra? ¿Cuándo no se cobra? Digamos, qué tipo de cuenta contable es? ¿Es un pasivo o es otro impuesto? Entonces, como para algo general sobre este impuesto al servicio. Ese tema hay jurisprudencia bien interesante por parte de la Procuraduría, ¿verdad? Que es el 10%, ¿verdad? Lo que le dicen 10%, que realmente es un recargo, así lo ha hecho la Procuraduría, es un recargo que se impone al servicio de gastronomía. No se habla de un impuesto porque no es algo que entre a las arcas del Estado. Pero así se le llaman las facturas, sí, ¿verdad? En las facturas es requerido, inclusive, digamos, no sé si han tenido la oportunidad de ver la versión 4.4 de la factura electrónica, que incluye el 10%, pero incluye un espacio, que ahorita hablamos de los temas de contingencias fiscales, un espacio para las extrapropinas, que ese es uno de los temas, Ivette, que tal vez adelantándome un poco, pero un poco relacionado a estos temas, que genera, digamos, frente a Hacienda, digamos, ciertas inconsistencias. Hay que recordar que Hacienda lleva un control de lo que se procesa por medio de tarjetas.
y es usual que cuando usted vaya a un restaurante, usted pague su cuenta, pague el valor del servicio más el 13%. Eso Hacienda como que lo tiene muy claro, pero además de eso es que queda el espacio de agregar una extra propina. En restaurantes y hoteles, digamos, de cierto estatus es muy usual que se dé eso, y es bastante normal que Hacienda tenga esa incongruencia. Usted me reporta tanto, yo ya extrapolo cuánto es el impuesto, pero aquí hay una diferencia. Entonces, una primera recomendación en este tipo de establecimientos es llevar el control de eso, porque normalmente las entidades financieras esa información la resguardan un tiempo muy pequeño. Entonces, un primer elemento que deberíamos de tener ahí claros es tener evidencia de esas extrapropinas. ¿A qué me refiero con evidencias? Obviamente, digamos, los reportes de las tarjetas. Además, los pagos que se le hacen a los saloneros de esas extrapropinas, porque normalmente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se canalizan por medio de las cuentas de banco del restaurante y terminan devolviéndosele al salonero porque Ok, así lo dicen. entonces, digamos, sale la factura. Ahí viene cobrado el IVA y viene cuando El, no es régimen, cuando es el régimen 10. tradicional y el 10. Perdón Y que te interrumpa. adicionalmente le digo, yo quiero darle $50 más. Ajá. Entonces lo paso con mi misma tarjeta. Exactamente. Ok. Eso, el día de hoy en la factura, en la versión 4.3, no tiene un espacio para incluir. En la nueva sí viene, pero digamos que todavía no está resuelto el asunto. Sí. Creo que Hacienda ya lo vio y lo tienen, si no estoy, es un código 10 o algo así nuevo que van a incluir. Pero eso es importante porque genera inconsistencias respecto a los reportes de factura electrónica. Entonces, uno de los elementos que deberíamos tener, que de por sí la ley que regula el tema del 10%, así lo solicita, es un reporte de esos cargos del 10% y las extra propinas, y deberíamos de tener evidencia que ese dinero se le devolvió a los saloneros, que son realmente ellos los que tienen ese derecho, digamos. ¿Y qué comprobante recomienda usted que quede como un soporte fehaciente en una auditoría? Normalmente, digamos, en los restaurantes usualmente lo que se tiene es un comprobante donde se declara el nombre de la persona, el monto de la extra propina, las fechas, del rango de fechas de las ventas, digamos, del tal a tal, porque hay que recordar que esto es un tema bien importante que no tiene que ver necesariamente con impuestos, pero tiene que ver con materia laboral. El 10% está velado por el Ministerio, lo protege el Ministerio de Trabajo. Aunque no es de naturaleza salarial, se le delegó la función de fiscalización de alguna manera al Ministerio de Trabajo. Entonces, y hay un reglamento que expone, digamos, un grado de transparencia del restaurantero frente a los colaboradores saloneros. Entonces, toda esa evidencia que pide precisamente es la que nosotros nos funciona para efectos tributarios. ¿Por qué? Porque nos piden, digamos, que tengamos un reporte de las ventas que efectuaron, los montos de propinas que se cobraron, y deberíamos tener un comprobante que nos libera a nosotros del pago frente al salonero. Y ya te digo, y tiene que ser obviamente los nombres, montos, rango, digamos, de ventas, para que exista esa transparencia y podamos nosotros eventualmente justificar ese egreso que tenemos, porque eso es el otro tema. Hay que recordar que en nuestras cuentas de banco se va a ver como un egreso. Exactamente. Saludos, don William Carrillo, dice, muchas gracias, Experiencia Contable, los veo y los escucho desde Curridabat. Doña Marielos Corella nos hace una consulta, dice, las retenciones bancarias sobre el IVA y sobre la renta que se puede hacer que las eliminen a alguien que esté inscrito en el régimen simplificado. Eso es una excelente pregunta. Sí, claro, digamos, sí se puede hacer. El régimen de tributación simplificado en principio no debería sufrir una retención de IVA. Exacto. Entonces, normalmente, si está sucediendo esto, se puede hacer una solicitud a la administración tributaria porque es ella la que reporta. ¿Se puede hacer por TRAVI o presencial? Por TRAVI. Hay un trámite específico para eso y es el Ministerio de Hacienda el que le va a comunicar a la entidad financiera que no haga la retención. Inclusive también, ¿por qué no decirlo? Porque estamos pensando en régimen de tributación simplificado, pero también en régimen tradicional. Puede uno solicitar una disminución de los porcentajes de retención. Cuando está quedando mucho saldo a favor. Sí, es que en ese sentido hay dos temas importantes. Está el tema de reducción de pagos parciales o la eliminación, pero también está la posibilidad de solicitar mediante una petición a la administración tributaria la reducción de los factores que me están aplicando. Esto es importante porque en este tipo de negocios, como le decía yo, hay algunos que les va muy bien y hay otros que tienen flujos de caja un poco ajustados. Entonces, evidentemente, maximizar mi flujo de caja reduciendo los factores de retención
importantísimo. ¿Cómo se hace? Por medio de una petición del Agravio. artículo, sí, del artículo 102 del Código de Normas. Es decir, yo me voy a hacer una petición, hay un área de recaudación, esa es al que yo tengo que decirle, mire señores, yo aquí le voy a traer, tienen que fundamentarse. Ya le voy a explicar por qué usted a mí no me debería estar aplicando esa retención del X porcentaje. Lo hemos hecho para algunas empresas y Hacienda nos ha dado pues la razón y se han hecho esos ajustes de las retenciones que se aplican. ¿Qué pasa con todas las retenciones que ya se habían realizado? Hay que recordar que esas retenciones, digamos, son saldos a favor, digamos, es decir, y si no estoy mal, el artículo 43 o 44 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios dice que yo puedo compensar eventualmente esos impuestos que yo he tenido que pagar o digamos en compensaciones. Lo que pasa es que sí hay que tener que hay algunas reglas, ¿verdad? Por ejemplo, en las retenciones de renta yo no puedo aplicarlas en forma inmediata, ¿verdad? Yo tengo que esperar que cierre el periodo fiscal y demostrar a la administración tributaria que yo no pude utilizar esas retenciones de renta, por ejemplo, y las puedo aplicar posteriormente en IVA. Sí, prescriben igual con algún impuesto, los mismos periodos, los mismos 4 años que habla la ley, es el periodo de prescripción de todas las retenciones que me aplican. Eso es bien importante. Yo no sé, me imagino que si tuviéramos aquí a todos los contadores, levante las manos, quien ha tenido problemas con el tema de retenciones, todos nos van a levantar la mano. Todos vamos a levantar la mano. Yo creo que ese es uno de los temas más importantes que los contadores debemos de proteger frente a la administración tributaria. Los motivos no lo sé, pero sí hay una realidad práctica. Es usual que Hacienda reviva deudas, es usual que no apliquen retenciones. Ahorita tenemos un caso muy curioso y inclusive, ¿por qué no decirlo? Casi de denuncia en los medios nacionales. Imagínate lo siguiente, es un restaurante precisamente, demostramos que todas las retenciones fueron efectivamente aplicadas con certificación de la entidad financiera. Y la respuesta de Hacienda fue, mire, nos consta que usted trajo un documento de la entidad financiera. El problema de eso es que la plata no me ha entrado. Entonces, usted contribuyente tiene que ir a la entidad financiera a pedir, ojo, lo que pusieron, a pedir que preparen la declaración para que devuelvan esos impuestos. Es decir, ¿cómo la administración tributaria le va a pedir a un contribuyente que vaya a una entidad financiera y le diga, mire, usted entidad financiera... Como responsabilidad solidaria. Sí, pero es el colmo, es decir, eso ya es una labor de la administración tributaria, inclusive ellos tienen toda la facultad legal. Eso se ha atrasado mucho por la parte del hackeo. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? O las entidades no han declarado y pagado, que no hay justificación de haber pagado. Declarado sí, porque hasta hace poco salió el formulario, pero sí tenían que haber pagado. Claro, lo que pasa es que, digamos, yo no puedo ir al banco y decirle coercitivamente, todos los meses me manda la declaración para constar que usted depositó el dinero que me retuvo, ¿verdad? Sí, sí. Y el otro tema, tal vez de este tema que es sensible y por eso molesta tanto a los dueños de negocios, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo deudas que supuestamente no existen? Ya le demostramos que la deuda no existe. Hacienda dice, vaya al banco y pida eso. Tenemos un caso de una cadena de restaurantes donde tenía esa misma situación. Entonces presenta morosidad, sale en consulta pública y cuando va a renovar permisos, el Ministerio de Salud te dice, no, aquí tiene usted una deuda con el no le voy a renovar permisos. Entonces, imagínese el conflicto de uno como contribuyente haber logrado demostrar que sí efectivamente las retenciones se aplicaron y estuvieron bien utilizadas, pero que tenemos un problema frente al Ministerio de Salud simplemente porque en consulta pública. Entonces, yo la recomendación que le puedo dar a los contadores, porque eso pasa mucho en restaurantes, Sí. es que tengamos la evidencia suficiente para poder ser lo más ágil posible en justificar esos saldos que están bien aplicados, pero que probablemente generan deuda ante Hacienda, porque eso tiene consecuencias. Y en esta época, precisamente, cuando inicia año, hay que recordar que empiezan las renovaciones de permisos y demás. Entonces, municipalidades, Ministerio de Salud, estos son temas sensibles donde uno no quiere tener que decirle al cliente, mira, no te están dando el permiso porque en Hacienda aparece una deuda que no existe. Sí, y a pesar de lo que decía nuestro presidente, que iba a agilizar todos sus trámites en una sola entidad, pero igual va a estar en línea. Se van a fijar el estado de cuenta y van a ver que está moroso. Sí. Entonces, no se va a agilizar nada si realmente uno no se fija antes de ir a hacer los permisos de que yo esté limpio ante la administración. Hay otra recomendación que yo podría darles a los contadores, que creo que el Colegio de Contadores Privados está abogando por ese tema, ojalá que se logre, y es muchas veces somos muy dados a que sí, tenemos nuestra contabilidad muy robusta, con buena información, con los saldos a favor de estos temas, vamos aplicando en las declaraciones de IVA, pero no pedimos estados de cuenta integral. Entonces, es conveniente revisar que los saldos efectivamente se estén reflejando en el estado de cuenta integral, porque es usual
que tengamos nosotros, la casa bien ordenada, pero pareciera que Hacienda no tanto, y entonces aplicamos, entonces tarde o temprano llega Hacienda y me dice, nos debe eso. Sí, darle seguimiento. Darle un seguimiento efectivo a ese tema. Saludos a doña Carmen Pineda, que nos ve desde Liberia. Don Harry, un gran abrazo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos dice don David Coto, buenas noches. Los bares, restaurantes como personas jurídicas tienen que realizar declaraciones sobre las bebidas, sean gaseosas o alcohólicas. Sí, correcto. Todos, digamos, a ver, aquí hay dos, cuando hablamos, y yo creo que aquí hay otro tema que quería traer ahí como novedad, ayer fue publicado por Casa Presidencial, que tiene que ver con cervezas, digamos. No sé, Iber, si te acordás que los restaurantes y establecimientos similares tienen la posibilidad de extraer un factor sobre las compras que realizan de algunos artículos, las cervezas, cigarros, gaseosas, por ejemplo. Que eso también hace una gran duda, ¿dónde va en la D104? Ajá, bueno. A ver, las compras son del 13, a pesar de que el factor nos genera un porcentaje más alto. Okay. Eso, tal vez para aclararlo, pero eso se nos acabó el 31 de diciembre de este año. A partir de enero del 2023, ya el presidente envió un comunicado y un decreto que está saliendo, y ayer salió en Casa Presidencial, que dice que todas las cervezas importadas y demás se les va a eliminar el cobro en aduanas y va a correr como cualquier otro artículo. Es decir, vamos a partir de enero ver nuestras facturas por compra de cerveza con el impuesto de venta. Normal como cualquier producto. Entonces se van a eliminar los factores. Eso salió ayer en un comunicado. Tanto en gaseosas como en bebidas alcohólicas. De momento hablan de cervezas. Yo la verdad no me dio tiempo de leer el decreto, o un borrador de decreto, por ahí lo tengo, pero no tuve el chance de leerlo todo. Se habla de cervezas, pero sí en el comunicado presidencial habla de que quieren eliminar eso precisamente para que se haga para todos los bienes. Entonces asumiría yo que si no están incluidos los otros bienes, lo van a hacer así, porque pareciera que la tendencia que quiere el presidente es hacer competitivo. Yo no sé si saben esto, nada más para resumirle en ese sentido por qué es que está pasando este tema. Las cervezas, por ejemplo, y los demás artículos, las gaseosas igual y los cigarros iguales, ese impuesto que se cobra en fábrica o aduanas, normalmente hay un margen presunto de ganancia. Digamos, cuando son de producción de un 60% y cuando es de importación de un 30%. Pero ¿qué es lo que provoca eso? Es que encarece el producto. Y bueno, y hay que reconocer, el presidente dijo, vengo a hacer que bajen los precios. Y eso es cierto, ahí sí tengo que darle la razón a don Rodrigo, de que efectivamente el presumir que el productor de una cerveza tiene un margen de ganancia de un 60% es una presunción. Exacto. Y ese IVA, cuando se calcula así, se tiene que absorber dentro de los costos. Entonces mis costos de producción se inflan por una presunción que el Estado está definiendo. Entonces el Estado que dijo, no, vamos a eliminar eso, y cada quien, los productores artesanales, por ejemplo de cerveza, van obviamente a facturar su cerveza o el margen de ganancia real de ellos. Entonces viene entonces el IVA como cualquier otro artículo. Entonces eso salió ayer en un comunicado de Casa Presidencial. Por ahí lo tengo yo por si en algún momento alguien lo quiere por ahí. Excelente, porque realmente esas diferencitas de que unos con el 3, otros con el factor, más bien encarece también la parte de las declaraciones. Claro. El hacer declaraciones, el hacer los análisis. Yo recuerdo que una de mis primeras contabilidades fue un bar. Y yo saliendo del cole, ¿verdad? Pregúntenme cómo hice esa declaración. Yo recuerdo que todo fue al 13. Después me di cuenta que no tenía el 13, ¿verdad? Pero entonces son productos que siempre han estado con esa diferencia y que a veces entorpece un poquito las declaraciones. Sí, inclusive, digamos, es muy interesante. Nosotros en veces nos toca hacer auditorías de restaurante y nosotros agarramos las compras y sacamos por default el 13 y está conciliado, y le digo, está mal la declaración. ¿Cómo sabes que está mala la declaración? Porque pega. Porque pega, irónicamente, porque Exacto. pega. Sí, exacto. Sí, entonces, es un error muy común, es y muy más común. si alguien le dan la cuenta a alguien que está iniciando. Exacto. No sabe que ese tipo de productos no van con el esa 13. situación va a llegar hasta el 31 de diciembre, por lo menos de cerveza, que fue lo que tuve oportunidad de leer. Hay que leer el decreto a ver si van a eliminar, pero la tendencia probablemente sea que sí, porque el fondo del asunto es, lo que dice el Casa Presidencial es, mire, no podemos seguir inflando costos de productos bajo presunciones, digamos, en este caso de un margen de ganancia. Entonces va por ahí el asunto.
Nos dice doña Marielos, hablando sobre el impuesto al servicio, dice, y lo del mal llamado impuesto de servicio, ¿debería ser propina o extra propina? Siempre fue una ley que lo hizo obligatorio en facturas, problema o discusión que se ha llevado a cabo sobre aguinaldos y otros. Sí, hay que recordar que la ley sí es clara, digamos, hubo una reforma, no sé si ustedes se acuerdan de este asunto, pero cuando se aprueba, digamos, esta ley de la propina, en un principio, eso existe hace algunos años, el Ministerio de Trabajo dijo, no, no, esto es salario. Y entonces eso provocó un gran revuelo, hubieron las cámaras empresariales relacionadas a restauranteros, pues interpusieron una serie de recursos y demás. Y fueron, le voy a decir muy honesto, fueron los mismos saloneros los que ganaron la batalla. Se fueron a parar allá a la sala constitucional, no recuerdo, a hacer manifestaciones, inclusive nació un sindicato de saloneros de ese tema. Y lograron, digamos, gestionar una ley en tiempo récord, era una ley con un artículo básicamente que aclaraba que el 10% no es salario. ¿Verdad? Es de esas particularidades, vamos a ver, y eso es un tema bien, bien curioso de nuestro país. Cualquier ingreso, y que no me lo tomen a mal los honoreros, ¿verdad? Obviamente, pues con suerte me van a decir, pero ¿qué le pasa a este tipo, verdad? Todos los ingresos de este país deberían de tributar, en principio, pero curiosamente es de esos ingresos que usted dice, ¿dónde tributan esta gente? Sí. No están tributando en ningún lado. No es un salario. No es un salario, pero entonces... yo lo he visto, ¿sabe cómo? Lo he analizado yo como una retención. Sí, entonces... Así lo visualizo. Yo lo retengo del ingreso, ahora tome, es suyo. Claro, pero entonces para el salonero se convierte en una fuente de ingresos. Exacto. Entonces es un tema que no se ha discutido, creo, para ser muy honesto. Si lo está escuchando alguien de Hacienda, ya lo tiene tiene en proyecto de ley. Probablemente, pero creo que por un tema social, porque se generaría un gran revuelo, obviamente, ¿verdad? Se ha dejado ahí como, dejémoslo aquí, que no alborotemos eso mucho, pero ahí sí hay que ser realistas, es un ingreso que tienen los saloneros que está libre de cargas sociales, de impuestos y demás. Inclusive, es muy curioso, he tenido la oportunidad de ver a algunos saloneros diciendo, mira, me puedes ayudar con una certificación porque en el banco necesito demostrar mis ingresos. Porque sí es un ingreso finalmente. Entonces, son de esos detalles que pasan en esa parte de los 10%. Nos dice doña Marielos, anteriormente de los factores lo he aplicado en el régimen tradicional, pero no en el simplificado. No, en el simplificado no procede porque en el simplificado lo que hay que recordar es que nosotros lo que reportamos es el valor de la compra. No tenemos, digamos, una posibilidad de extraer un factor. El régimen de tributación simplificado tiene muchas ventajas, obviamente mi precio de venta te hace más competitivo a no tener un IVA, pero sí, como vos bien lo dijiste ahora, tiene una desventaja y es que todas mis compras con impuesto, y finalmente yo las estoy absorbiendo. El alquiler del local, yo no tengo manera de repercutirlo y esa es la desventaja tal vez del régimen de tributación simplificado. Pero volvemos a lo mismo, es que es un régimen que está diseñado y pensado para la persona que autosubsiste con esa actividad. Entonces, exacto, la señora que hace empanadas en la casa, el localcito pequeñito, ¿verdad? En veces hay algunos locales, en veces que raya en que usted no debería estar aquí, ¿verdad? Sí, que uno como todo contador que va a un local X a comer y uno empieza a contar los empleados. Sí. Eso es y empieza a ver el salón que es gigante, ¿verdad? Entonces cuando va a pagar uno se queda viendo, dice, es que somos régimen simplificado, ya, ok. Sí, es difícil de creer que están ahí. Y ahí yo donde digo, a la administración, ahí está la plata, o sea, es tan fácil salir a la calle como antes, que salía mucho la administración. Antes hacía mucho eso, los fijos, ¿verdad? Mucho. Los denominados fijos iban y lo primero que se decían, deme el menú y apenas vean, aquí está, sí, está afuera. Está afuera, exactamente. Antes hacía mucho la parte de si llevaba contabilidad o no, si iba al día, nada más llegaban a hacer una revisión rápida. Y los locales abiertos, tipo restaurantes, el más, ¿cómo se dice? El más expuesto a que se le hagan ese tipo de revisión. Claro. Voy a basarme con un comentario que nos dice Marielos Corella, dice, la propina, ese no es, yo aprendí eso, precisamente trabajando en un restaurante, qué sorpresa, lo de los factores. Entonces, eso me lleva a un comentario que nosotros como contadores o como asistentes, cuando llegamos a trabajar en una empresa con una actividad específica, oh sorpresa, hay diferencias entre una contabilidad que llevaba con otro señor que la que llevo ahorita o con otro empresario. Entonces, ¿qué diferencias podríamos decir que tiene este sector que no lo tiene, digamos, una empresa comercial como venta de ropa, digámoslo así? Hay muchas, Ivette, inclusive, bueno, hay en las filminas que estamos preparando, pero podemos hablar, por ejemplo,
De los patrocinios, es bastante usual que los restaurantes, a pesar de otros negocios lo tienen, pero entonces hay que unir patrocinios, por ejemplo, ventas de plataformas digitales. Los restaurantes con la pandemia, esto se hizo bastante más fuerte. Ventas a diplomáticos, es otro elemento, digamos, que se da en el servicio de alimentos con algún nivel de frecuencia. Tiene múltiples actividades, ¿verdad? Entonces está el restaurante que tiene una panadería, que además que tiene una carnicería, es decir, tiene una serie de condiciones. Hay un elemento interesante y es la informalidad de muchos de sus gastos, inclusive a nivel importante, digamos, solo para dar una estadística, y eso hay que tener cierto nivel, tal vez para hablar de las ventas por medio de plataformas digitales. Nosotros hemos visto y hemos estudiado algunos restaurantes, más o menos los restaurantes están transando por ahí entre un 30 a un 35% de sus ventas, ¿verdad? Es bastante lo que se mueve por ahí. Las comisiones son fuertes, las comisiones van del 15 al 25% de lo que cobran, digamos, estas plataformas. Y pues en el mejor de los casos hay unas locales que entregan una factura, efectivamente, pero en el peor de los casos hay unas que están del exterior y no dan ningún comprobante. Y ojo, esto Hacienda no ha dicho nada, pero va a pasar porque no sé si te diste cuenta, me pasó este año, algunos restaurantes ya un poquito grandes de cadena están empezando a hacer estudios económicos y empezando a decir, bueno señores, denme datos de sus ventas por plataformas digitales y demás, porque vea lo que está pasando. Pongámoslo en un ejemplo, un restaurante vende 1.000.000 en un día, el 30% son 300.000 colones en ese día. De esos 300.000, la plataforma se queda con un 20% aproximadamente, hablemos de las que están en el exterior. Esa comisión debería estar sujeta a una remesa al exterior. Exacto. Y no está siendo sujeta porque la plataforma retiene en forma directa, obviamente, el monto que corresponde. Entonces ahí van a tener un elemento de prueba, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con estos restaurantes? La factura sí la están metiendo por el monto total. Que eso es lo que de un comentario que se hizo una vez, creo que en el AIC, en una charla, que hablaban sobre las plataformas. Dicen, ellos han evadido por las alusiones que hay en la ley, porque se ha permitido en cada país a no tener una ley que los soporte para poder cobrar los impuestos. Sí. Entonces no son las plataformas, es la ley que carece de esa regulación para poder cobrarlo. Entonces ahí es donde está el detalle. Nos dice don Jorge Mario, la comisión que se le paga a los repartidores de Express como Uber Eats, Globo, puede ser deducible, basándonos en esa línea. Es que es lo que estamos hablando, ¿verdad? La comisión se está aplicando, la gente la está haciendo deducible, pero tiene un gran defecto. Yo creo que muchas empresas en este momento tienen una contingencia. Tienen la contingencia. Tanto de Uber Eats como la de Uber, Globo y todo lo demás. Porque creo que solo pedidos ya, que está localmente, que sí da una factura. Sí, exactamente, sí una factura. Es la única. Don David Coto nos dice, los factores sobre las bebidas que se reportan van en la D104. Sí, correcto, los factores, digamos, a ver, el procedimiento es el siguiente, sobre el monto de la factura, digamos, por ejemplo, si la factura es por 1.000 colones, una cerveza, ¿sí? El factor es 0.14. El factor, la gente confunde esto con un porcentaje, no es un porcentaje. Si uno saca el factor, es más o menos un 16 y algo, que es el porcentaje. Yo reporto la compra, si eran 1.000, entonces le quito el factor, quedan como 800, reporto la compra y reporto el crédito. ¿En dónde? Al 13%, porque el fondo de la compra sí es un 13%, nada más que está siendo sujeta en fábrica de aduanas a un factor especial, pero es el mismo 13%. Es el mismo 13%. Sí, correcto. Exactamente. Después, en la parte, los catering. Los catering se considera casi que como solamente un servicio de la alimentación, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendaciones a nivel tributario se le puede dar a este tipo de servicio? Porque no tiene local abierto, va y visita y lleva. Sí, ahí hay varios temas, digamos, inclusive tal vez antes de esta ley, con la ley se vino a homologar muchos servicios, porque los servicios de catering normalmente usted puede ver que hay varios temas. Primero, venden comida, efectivamente, pero alquilan también bienes muebles. Exacto. Todo incluido, dice uno. Sí, las mesas, los manteles, las copas, los platos. Incluyen saloneros, por ejemplo, que es otro servicio, ¿verdad? Entonces, un elemento importante en ese sentido de la facturación. Ojo cómo están facturando este tipo de cosas, porque probablemente tengo que demostrarle a Hacienda mi estructura de gastos de ese tipo de negocios.
¿Y a qué me refiero con eso? Si yo estoy, por ejemplo, brindando el servicio de saloneros, yo probablemente voy a tener que tener una contrapartida de gasto de esos saloneros. Si yo estoy alquilando bienes, por ejemplo, también voy a tener esa contrapartida de bienes. Entonces es importante que, por ejemplo, en estos casos la facturación sea la apropiada para poder reflejar, digamos, esos ingresos que se están dando y la contrapartida de gastos. Hay que recordar que los gastos tienen una premisa fundamental en materia de impuestos y es que tienen que ser útiles y necesarios. Entonces, yo lo que quiero en ese tipo de servicios, porque ahí se puede dar un millón de cosas, mira, hasta temas de diseño, de música, de todo, digamos. Yo he visto, obviamente, salones un poco extrovertidos, pero verdad, y llegan al punto de decir, bueno, yo necesito que el chef me haga un menú así, que venga, una vez vi un caso que se llevaron pues unos malabaristas a hacer actividades y entonces se cobraban dentro del servicio. Entonces, eso engloba, digamos, todo eso, pero realmente yo lo que tengo que poder, porque Hacienda va a recibir la factura del malabarista, entonces va a decir que tiene que ver esto con un catering. Bueno, entonces es donde yo tengo que lograr demostrar que todos esos servicios han generado ingresos, ¿verdad? Y que este gasto no fue un antojo mío, ¿verdad? Porque el restaurante tradicional, pues es tradicional, pero el servicio de catering sí tiene muchas particularidades, Sí, puede tener muchas sí, pero particularidades. verás que yo he visto esas facturas y lo que dicen es servicio de catering. Sí, hay que tener mucho cuidado con Y eso. 1 millón de servicio de catering. Y usted va e incluye desde las copas que se sirven, los platos, hasta los saloneros y la comida como tal. Lo otro elemento importante en ese tipo de cosas es que normalmente estos servicios están amparados a un contrato, ¿verdad? Que incluye todo eso. Entonces, si yo no estoy teniendo la delicadeza de facturarlo apropiadamente, para mí lo más conveniente es tener una línea de detalles que de por sí con la factura, la versión 4.4 probablemente vamos En a la parte obligar. de comentarios. Claro, deberíamos de tener entonces un contrato bien detallado con este tipo de cosas. O Recordemos. vea el contrato, muy feo, que diga la factura. Sí, va a Es que depender, un obviamente. día de Puede estos ser. vi una que decía, Ver contrato. ver cotización. Sí, pero es muy normal, digamos, vieran que inclusive en una experiencia que nosotros tuvimos en una de este tipo de empresas, el reto más grande que tenían ellos es cotizar, Así, claro. porque no es lo mismo un restaurante que tiene un menú con costos predefinidos a, por ejemplo, una empresa de estas que usted llega y dice, bueno, me quiero casar, quiero que esto pase, quiero que venga aquel, que el menú sea así, que te voy a traer un chef que me va a decir esto, los materiales son estos, todos los días me cambian los materiales. Es un reto interesante. El tema de salones y catering son de la gente que es más complejo, digamos, la gestión de costos, por ejemplo, que tienen estos negocios. Precisamente porque usted tiene una carta abierta que la gente llegue y pide, bueno, es que yo soy vegano, entonces necesito menú vegano hoy. Es que no, yo soy X cosa, entonces... Quiero diferentes cortes. Claro, claro, X. entonces es bien interesante ese tema. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Saludos a Carlos Díaz, nos dice excelente programa y un saludo para ambos. Este tema realmente es muy amplio y hay un temita, un subtema, podríamos decir, que usted me había comentado sobre tarjetas de regalo. Sí. Ya casi como para seguir cerrando el programa, para que no se nos quede por fuera, digamos. Sí, así. ahí hay un tema de discusión con la administración tributaria y es que la tarjeta de regalo, la ley en el artículo 6 del reglamento, si ustedes lo estudian, hablan de que los servicios que reciben anticipo se deben de facturar y pagar el impuesto. Exacto. Entonces, aquí hay dos posiciones, bueno, o dos posiciones, no, hay una jurisprudencia a nivel local y a nivel internacional. A nivel local, Walmart precisamente fue el que en algún momento dijo, bueno, pero ¿qué pasa con las tarjetas de regalo? Ellos venden tarjetas de regalo. ¿Y por qué la consulta? Porque ellos dijeron, vean, ustedes en la ley habla que cuando se recibe un anticipo se debería pagar el impuesto. Pero yo no puedo hacer eso, le dice Walmart a Hacienda. ¿Por qué? Porque una tarjeta de regalo de Walmart puede terminar siendo un electrodoméstico, puede terminar siendo una bolsa de arroz, puede terminar siendo una caja de leche, terminar siendo lo que sea. Entonces, ¿qué impuesto le tengo que yo pagar a ustedes? Buen punto. ¿Verdad? No lo sé. Entonces, hasta que esa tarjeta de regalo se convierta en una compra efectiva, yo podré saber qué impuesto le voy a pagar. Exacto. Eso es Walmart. Pero si yo soy un restaurante, que solo estoy inscrito con la actividad de restaurante, y yo llego y compro una tarjeta de regalos, entonces, sin lugar a dudas, el servicio va a ser el del 13%. Exacto, porque tiene una misma tarifa. Exacto, entonces ahí hay que tener cuidado porque la ley, el reglamento y la ley hablan, digamos, que los anticipos que se reciban por servicios deben de tributar. Excelente. Entonces, eso es un punto
que en Europa, por ejemplo, sí han dicho claramente, hay inclusive una directriz de la Unión Europea muy interesante sobre las tarjetas que tienen un único fin, y este sería el caso. Bueno, si su único fin es que al final del día se consuma el servicio del restaurante, entonces usted no me puede decir que no sabe cuál es el impuesto. Usted está cobrando de alguna manera anticipada una parte de ese impuesto. Una parte del precio, excelente. Que eso es uno de los temas complicado, porque se da tanto en hotelería como en restaurantes. Nuestro sistema de declaraciones y de factura electrónica no tiene la posibilidad para decir, esta factura es producto de un anticipo. Porque la pregunta que puede suceder es, bueno, entonces yo doy la tarjeta de regalo, emito una factura, que es muy normal ver ese tipo de cosas. Cuando llega el comensal a usar la tarjeta de regalo, no llega la factura, llega con la tarjeta. Entonces, ¿qué pasa? Hay que facturar de nuevo, hay que facturar el extra nada más, etcétera. Entonces vean lo sensible, ¿verdad? Sí, claro. Se dan dos situaciones. El restaurante que vende la tarjeta de regalo y no factura, que en mi opinión puede haber una contingencia, ¿verdad? Y el restaurante que sí factura la tarjeta de regalo y lo que hacen es facturar la diferencia cuando llega y consume el comensal. Exacto. Bueno, Marcos, muchísimas gracias, excelente programa, gracias por venir nuevamente con nosotros, y a todos los que están con nosotros en redes sociales y nos van a ver de manera diferida, muchísimas gracias. Don Marco, todo emprendedor tiene que estar inscrito en la administración tributaria. Aunque venda quequitos de Navidad, doña Yani Vindas, son actividades lucrativas y tenemos que estar inscrito en la administración tributaria. El régimen simplificado es el que más se recomienda para este tipo de actividad. Muchísimas gracias, don Marco. Nos vemos, si Dios lo permite, en otro programa, y a ustedes nos vemos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche, si Dios lo permite. Muchas gracias. Buenas noches.